Buenos días, estimados estudiantes. Este es un video complementario a las clases que ya recibieron por Microsoft Teams, cuyo objetivo fundamental es comprender a través de un ejemplo demostrativo del costeo ABC el funcionamiento de este sistema de costeo. Les he preparado un documento Word donde tenemos los principales datos que contiene el ejercicio. La primera reflexión necesaria para comenzar el ejercicio está asociado con la interpretación del proceso productivo. ¿A qué proceso productivo nos vamos a enfrentar en el costeo ABC? Para el caso de estudio, es el proceso productivo de la fabricación de zapatos de cuero y de guantes. Este proceso productivo está configurado por tres departamentos: departamento de procesamiento del cuero, departamento de fabricación y el departamento de terminado. Y las actividades que intervienen en este proceso productivo son la preparación del cuero, el teñido y el secado. Nótese un detalle: aquí no hay separación entre zapatos y guantes. Este detalle es bien importante. La piel realiza todo el proceso, el cuero se le realiza todo el proceso sin que haya una distinción de una cantidad para zapatos y para guantes. Ya aquí sí hay distinción. Para los zapatos ocurre el proceso de cortado y preparación, montaje y pegado, mientras que para los guantes tenemos el proceso de cortado y armado. En el departamento de terminado, para los guantes tenemos el terminado y el control de la calidad y empaque, y para el caso de los guantes tenemos el control de calidad y empaque. Estas actividades se obtienen producto de la observación del proceso productivo. Es un proceso interactivo en el departamento, es decir, en el taller. Para conocer bien las actividades tenemos que ir al taller, tenemos que mezclarnos con el proceso productivo hasta llegar a dominarlo y poderlo dividir en actividades de acuerdo a las características de la fabricación de los productos. Veamos los datos con los que nos vamos a enfrentar en el ejercicio. Tenemos los datos de la producción. Tenemos un lote de zapatos de 1000 unidades, un lote de guantes por pares de 5000 unidades. Cuando referimos una unidad aquí, estamos hablando del par. Y aquí tenemos, para el ejemplo demostrativo, el consumo de los materiales que se expresan a través del documento primario salida de bodega para un periodo de tiempo determinado. En este caso lo hicimos para un mes, ¿no? Aquí tenemos datos, las cantidades que se consumieron y el valor de esas cantidades. Estos datos referenciales acá aparecen, como lo expliqué anteriormente, en la salida de bodega. Y con esto realizamos un primer proceso, que es clasificar cada material implícito en el proceso, a qué departamento fue y si es directo o indirecto. Este tipo de clasificación nos estamos refiriendo a la clasificación por su identidad, donde los materiales directos son aquellos que se relacionan en medida, cantidad y valor con exactitud con la unidad de producción, mientras los materiales indirectos también se relacionan con la unidad de producción, pero no tienen exactitud. Esta clasificación se refiere a la clasificación por su identidad. El cuero es directo porque podemos establecer una cantidad precisa de cuero en cada par de zapatos. Con ejemplo hipotético podemos hablar de 0,25 metros cuadrados de cuero en un par de zapatos. Como tiene una relación precisa, es directo. No así el diluente,
que no se puede relacionar de forma exacta o precisa con la unidad de producción, ni la tinta para el teñido, ni los productos químicos. La tela sí lo podemos relacionar de forma directa de forma precisa con la unidad de producción y así sucesivamente, ¿no? Esta clasificación es importante porque ya estamos empezando a interpretar cómo se comportan los materiales, los diferentes materiales durante el proceso de costeo. De igual forma, realizamos la clasificación para la mano de obra teniendo en cuenta la misma idea, ¿no? Es importante acá una reflexión adicional que el sistema de pago define si es el costo de la mano de obra es directo o indirecto. Si el sistema de pago es por unidades de producción, entonces lo podemos considerar directo. Si el sistema de pago es por tiempo, entonces lo podemos considerar como un costeo indirecto, que no depende del volumen de producción, sino de la cantidad de horas que está el trabajador en jornada laboral, ¿no? Vamos a comenzar entonces, por ejemplo, los operarios de máquina son los que operan la máquina de procesamiento del cuero, son indirectos. ¿Por qué? Porque se les paga un salario fijo. No se les paga por metros de cuero procesado. Si se les pagara por metro de cuero procesado, en ese caso sería directo. Para el caso del cortador y costurero, si son directos, observen, les marco, aquí está la relación directa, ¿no? 0,50 por par de zapatos, 0,20 por par de guantes. Multiplico por la producción del mes y me dan estos valores que ustedes pueden observar acá. De igual forma sucede con el armador del zapato. Son dos que como se les paga por unidad de producción, por eso hemos referido aquí que son indirectos. El operario de terminado y control es indirecto, no hay una relación exacta, se le paga por la cantidad de horas que está allí procesando la parte de terminado y la actividad de control. El jefe de taller es un indirecto, ¿por qué? Porque no está asociado al volumen de producción. Igual sucede con el bodeguero y el ayudante general. Estos cuatro casos son indirectos. Los costos de fábrica, por concepto, son indirectos. Por eso es que no se ha marcado acá la clasificación, se da por hecho que al estar dentro del grupo los costos de fábrica ya son indirectos. Bueno, con este análisis inicial de los datos del ejercicio, vamos a elaborar una tabla para el desarrollo del costeo ABC en formato Excel. Les comparto. Bien, ¿cómo construir la tabla? La tabla colocamos por las filas los diferentes materiales ordenados en tres familias. Materiales, es decir, colocamos todos los elementos ordenados en tres familias. Materiales, mano de obra y costos de fábrica. Hacemos una transcripción de lo que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a marcarlo para que se pueda ver. Marcamos acá en azul. Y estos mismos elementos son los elementos constitutivos acá
Marcamos en azul también, ¿no? Este azul de acá se corresponde con los elementos que están acá, ¿no? De igual forma hacemos con la mano de obra e de igual forma hacemos con los costos de fábrica. Generamos los subtotales, subtotal de material, subtotal de mano de obra, subtotal de costo de fábrica y el costo total y el total general, ¿no? Como la suma de los tres elementos. Y transcribimos los datos que ya están en el ejercicio. Los consumos, los costos, el departamento al cual pertenece y la clasificación por su identidad en directos e indirectos. Aquí solo hemos hecho una transcripción de los datos del ejercicio a la tabla Excel. ¿Cómo configurar las columnas? Por el propio proceso productivo. En cada columna colocamos los departamentos siguiendo la propia línea de producción. Y después colocamos cada una de las actividades. Nótese que aquí no hay separación entre los zapatos y los guantes. Aquí sí ya cada una de las actividades está especificada cuál es para zapatos y cuál es para guantes. Y colocamos dos elementos más. Un elemento de suma, que es la sumatoria. Les marco. Con el propio azul lo pueden ver de cada una de esas columnas. Sería, ahí tendríamos, en esa sumatoria, en esta suma que tenemos acá, tendríamos el total de los costos, que debe coincidir, como es lógico a la hora de costear, con el total, con el real. Este es el real, este es el que costeamos, que no es más que la distribución de ese real, por tanto, ambos valores tienen que ser iguales. Y una verificación de ese elemento es la comprobación que hemos establecido, en la cual le restamos a la suma, le restamos este valor que encontramos acá, y si nos da 0 significa que todo el costo que está aquí, el real que ha ocurrido en el mes, ha sido distribuido por cada una de las actividades. Es un mecanismo de verificación para el desarrollo del ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a costear cada uno de estos valores en dependencia de las características del proceso productivo por cada una de las actividades. ¿Cómo hacer el costeo? Bien, el primer paso que debemos hacer es identificar dónde interviene, en qué actividad interviene el material que vamos a costear. Por ejemplo, el cuero. ¿A qué actividad pertenece? Bueno, si vamos al proceso productivo, nos vamos a percatar que el cuero sale de la bodega directo a la preparación del cuero. Como solo interviene en la preparación del cuero, es decir, en su fase inicial, tiene su salida de la bodega a la preparación del cuero, entonces colocamos su valor de forma integral en la actividad a la cual pertenece. De igual forma, sucede con el diluente y sucede con la tinta para el teñido. ¿Cómo podemos saber, obtener esta información? Bueno, estudiando el proceso productivo, observando cómo ocurre en el taller y de ahí obtenemos estas evidencias para poder registrar el costeo en la actividad. Por tanto, es básico, es relevante tener un profundo dominio
del proceso productivo que se obtiene a partir de la observación o de la propia realización de la actividad por parte de los que van a costear. No es posible costear desde una oficina. Hay que ir al proceso productivo, estudiarlo, analizarlo y ver cada material a qué departamento es enviado y dónde es utilizado. Generalmente se contabiliza, se coloca en la actividad en la cual es utilizado. Este criterio está en función de la propia persona que realiza el costeo, de la experiencia que tiene la propia persona que realiza el costeo y del conocimiento asociado a todo este andamiaje teórico práctico. Definiendo una regla para costear las diferentes actividades, podemos decir, si el material se costea en una sola actividad, se coloca el valor íntegramente, que es estos casos: cuero, diluente y tinta para el teñido. Por el contrario, si el costeo sucede en más de una actividad, aquí los marqué en verde, es decir, se utiliza el material en más de una actividad, entonces estamos obligados a utilizar un generador de costo o cost driver. ¿Cómo entonces realizo esta distribución que se ha colocado acá? ¿De dónde se obtuvieron estos números 320 y 80? Vamos entonces a verlo en una tabla adicional para el caso del hilo y la tela, y para el caso de los productos químicos diversos lo hemos desarrollado acá. Generadores del costo para los materiales. Para obtener esta distribución, vamos y observamos el consumo de productos químicos en cada una de las actividades en que interviene y logramos ver que para la preparación del cuero se consume el 80% del volumen de los productos químicos, mientras que el 20% de esos productos químicos se consumen en el teñido. Por tanto, el valor total lo podemos distribuir en un 80% para la preparación del cuero y el restante 20% para el teñido. El 80% de 400, 8 por 4, 32, esos son $320. Y la diferencia, que es el 20% restante, serían 80. 320 más 80 me da los 400, lo vemos aquí en el total, y 400 que tengo acá, menos los 400 que tengo aquí en los costos, me da valor cero, con lo cual estoy garantizando que todo el costo se distribuyó en cada una de las actividades. Vamos a ver para el caso del hilo. Como tiene un poquito más de complejidad la distribución, hemos creado un Excel específico para estos casos. Lo pueden observar acá, generadores de costo de material. ¿Cómo hacemos o cómo construimos, cómo llegamos a dividir el valor total en cantidades para cada una de las actividades? Para eso, para el caso del hilo, vamos a utilizar el consumo por cada unidad. ¿Qué cantidad de hilo se consume en un par de zapatos y qué cantidad de hilo se consume en un par de guantes? Estos datos que están acá se obtienen de la observación
¿Y cómo se procede? Multiplico 3 metros por las 1000 unidades de zapato y me da el consumo total de hilo. Para el guante realizo el mismo proceso, el consumo por unidad, lo multiplico por la cantidad de unidades y me da el consumo total. Sumo ambos elementos y obtengo el total consumo de hilo, que sería 8000 metros. Y aplico acá regla de 3, ¿no?, para calcular los porcientos de participación. Observen la fórmula, digo 8000 entre 3000, lo multiplico por el 100%, aquí pueden ver la fórmula del cálculo. De igual forma, lo realizo para el guante, sumo como mecanismo de verificación y obtengo el 100%. Por tanto, el valor total, 2000, el que tenemos, vamos a correlacionarlo para que se pueda ver de dónde sale el 2000. Este valor que está acá, me lo tomo para su distribución. El hilo, 2000. ¿Verdad? Lo marco, que es el que estamos haciendo el ejemplo. Y este es el valor total que tengo que distribuir entre las dos actividades que participo. O entre las actividades que participo. El 37,5% va a la actividad de cortado y preparación de los zapatos. Y el 62,5% va a la actividad de cortado y armado de los guantes. Estas son las dos actividades. Los zapatos, el hilo participa en esta actividad. En los guantes, el hilo participa en esta actividad. De esta forma hemos obtenido los valores. Tomamos los valores de acá y lo colocamos ¿dónde? Acá en la tabla principal, ¿no? Vean, 750, cortado y preparación de los zapatos, 1250 para el cortado y armado de los guantes. Y bueno, realizamos el mismo procedimiento, la sumatoria total, obtengo los 2000 y verifico que 2000 menos 2000 me dé el 00 de la comprobación, ¿no? De igual forma lo realizo para el pegamento. Aquí el criterio que utilizamos para hacer la distribución del costo fue el consumo por unidad de producción. Cuando nos referimos aquí a unidad, nos referimos a par. Aquí el criterio que utilizamos es el consumo por par. Este criterio es una decisión de la persona que realiza el costeo en función del proceso productivo y, como ya expliqué, de su experiencia. Para el caso en estudio, vamos a utilizar acá el consumo de pegamento por unidad de producción o por par. Con la diferencia del caso anterior, que aquí solo existen dos actividades, uno para los zapatos y uno para los guantes. En cambio, acá existen varias actividades, con lo cual se va complejizando el proceso. Cortado y preparación de los zapatos, cortado y armado en los guantes, montaje y pegado. Bueno, ¿cuánto se consume en el cortado y preparación de un par de zapatos? Mírenlo acá, 15 gramos. Como son 15 gramos por 1000 pares, me da los 1500, los 15.000 gramos. De igual forma, para el cortado y armado, se consume 10 gramos multiplicado por 5000, me da los 50.000 gramos total. Y para el caso del montaje y pegado, que es donde más pegamento se consume en la vida práctica,
Es el proceso de generalmente pegamento de colocar la suela que va con ese pegamento. Se consume 100 gramos por par. Por 1000 pares me da el valor de 100.000 gramos. Sumo el consumo total durante todo el proceso productivo y me da este valor 165.000. Nuevamente, igual que en la tabla anterior, aplico la distribución. Sería 15.000 entre 165.000 y así sucesivamente. Es similar a la tabla anterior. Sumo todos los porcientos, me debe dar 100. Estoy distribuyendo, calculando el porciento de participación. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Me tomo el total que está en la tabla de costeo ABC, 500, este total que está aquí, y lo distribuyo entre cada una de las actividades. Digo 500 por 9.09%, pueden ver la fórmula, 500 por el porciento, igual forma en este caso, sumo, hago la suma de control y me debe dar 500. Ya tengo la actividad del lado derecho y el valor del lado izquierdo y solo es transferir estos valores que están aquí a la tabla del costeo ABC. Bueno, ya hemos hecho la distribución de los tres materiales que generan costos en diferentes actividades y que por tanto necesitan de cost driver, es decir, de generadores de costo. Los que van de forma integral a cada una de las actividades solo es registrarlo en la tabla. Les marco. Por un problema de extensión del video, vamos a cerrar con esta primera parte hasta el análisis de los materiales y el video siguiente veremos cómo hacer este proceso para la mano de obra y para los costos de fábrica.